Está este ayuno súper chévere, ¿verdad? ¿Puedes tomar asiento un segundo, por favor? La alabanza también, que tome un respiro, porque ahorita viene guerra, así que vamos con toda. Bueno, hoy vamos a cerrar este ayuno con una palabra también súper chévere. Mañana tendremos nuestra segunda prédica de la serie de Fundamentos. Les tengo una sorpresa. Les voy a dar como un adelanto. La última prédica de esta serie de Fundamentos no la voy a dar yo, va a venir un invitado. Así que va a estar súper chévere, alguien que amamos un montón. Y mañana es súper chévere porque cuando escuchaba la prédica de Mito, es como una antesala a la prédica de mañana donde hablaremos del arrepentimiento de las obras de la muerte. Así que va a ser muy chévere. Pero el día de hoy, Dios nos dio una palabra que está, y quiero que vayamos a Jonás capítulo 1. Versículos 1 al 2. Y si les gusta anotar y retener más información, aprender, poder tener después cómo repasar, la prédica de hoy se llama Yo no quiero, pero Dios sí. ¿Cuántas veces Dios les ha dicho algo y usted dice, Dios, yo no quiero? Y Él dice, pero yo sí. ¿Sí? ¿Alguien le ha pasado eso? Así que Jonás capítulo 1, versículo 1 al 2 dice lo siguiente: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Dios, gracias por tu palabra, porque es la verdad, Señor. Así nosotros no queramos, lo es. Y hoy te pedimos que tú nos hables a nuestros corazones, Señor, que tú nos hables, Dios mío, lo que quieres que hoy entendamos de parte tuya y que podamos, Señor Jesús, tomar decisiones guiados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo te damos gracias. Amén y amén. Bien, entonces, esta es una historia bien linda. La encontramos en Jonás capítulo 1, versículos 1 al 3a. Y es muy chévere porque la instrucción del Señor es súper clara, ¿verdad? Yo creo que uno lee esto y uno dice, uy, yo quiero que Dios me hable así. Señor, es que no sé si vender o no vender el carro. A mí me gustaría que Dios dijera, Carlos, hijos de Farid, yo te digo que vendas el carro. Y uno dice, ay, listo, ya, ¿sí o no? Súper chévere. Y Jonás tiene algo súper lindo y es que Dios le habla directo, muy claro. Le dice a dónde ir, le dice qué va a hacer y le dice cuándo, porque es ya, ¿no es cierto? Le dice, levántate, o sea, agarra tus maletas y vete ¿para dónde? Para Nínive, ¿no es cierto? Y ve a proclamar, ¿no es cierto? Y le dice el mensaje súper claro, qué es lo que tiene que hacer. Y Jonás, obviamente agradecido de que Dios le hable tan claro, se levanta y se va para Nínive. ¡No! O sea, hay algo que pasa con Jonás y es que él no quería. Y de inmediato apenas recibe la instrucción del Señor, dice que huye, ¿no es cierto? Y no huye solamente a Tarsis, sino que huye del Señor. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, que cuando Dios quiere algo, pero nosotros no, huimos, pero no solamente huimos de lo que Él nos está diciendo, sino que huimos del Señor. Cuando huimos de la voluntad de Dios, huimos de Él, nos apartamos de Él. Nos separamos de su voluntad, nos separamos de su protección, de su gracia, de su unción. Amén. El Señor es fiel. Amén. Pues aquí así. El Señor jamás se aparta, pero lo que nos apartamos somos nosotros. El Señor nos apartó de Jonás. El que huyó del Señor, ¿quién fue? Jonás. El Señor no dice que el Señor abandonó a Jonás, dice que Jonás se apartó, porque Jonás no quería. Jonás no quería ir a Nínive, pero Dios sí. Y eso es lo que en muchas ocasiones tenemos esas encrucijadas en nuestras vidas. Muchas veces hoy vemos esta situación que le pasó a Jonás, pero muchas veces Dios nos habla como nos habla Jonás. Y a veces yo les decía, ¿a quién le gustaría? Y ¿saben qué? Dios habla así. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos escuchar, porque Dios habla siempre. Él siempre está hablando. Él siempre está diciéndonos, si nosotros estamos en comunicación con Él, Él siempre nos va a hablar. Lo que pasa es que a veces no queremos escuchar. Lo que pasa es que a veces no nos gusta, porque digo, Dios, yo no quiero lo que tú me estás diciendo. Y entonces huimos de Él.
Y entonces nos vamos ¿a dónde? A Tarsis. Hace unos meses, tal vez ya casi un año, o un poco más de un año, les predicábamos de este pasaje y mostrábamos un mapa, ¿no?, de dónde quedaba Tarsis y dónde quedaba Nínive, y era exactamente al otro extremo, pero al otro extremo era lejísimos. O sea, él se fue al otro lado, se alejó completamente de Dios. Y nosotros muchas veces nos pasa eso, porque comenzamos con el tal vez. Es que tal vez tenemos otros planes, ¿no es cierto? Tal vez porque nos parece muy difícil. Uy, Dios, yo sé que tú quieres eso, pero yo no. Es que eso, diezmar, no, Dios, eso es muy difícil. Si no me alcanza con lo que me gano hoy, imagínate entregando el 10%. No, eso no. Yo sé que tú quieres, pero yo no, porque es muy difícil. No, Señor, ser fiel con tanta mujer tan linda que hay. No, yo no quiero. Yo sé que tú sí quieres, pero yo no, porque es que es muy difícil. Y yo soy hombre. ¿Sí? O las mujeres, ¿y yo qué hago, Dios, si yo soy bonita y todo el mundo me coquetea? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer el desplante? Que me abran la puerta, que me den regalitos, que me inviten. Tal vez es difícil. Tal vez porque lo que Dios quiere nos incomoda. Porque lo que está pasando acá es que Jonás está ¿cómo? Cómodo. Él está tranquilo, y Dios le dice: levántate, quítate de tu comodidad y ve y haz mi voluntad. Y muchas veces Dios nos dice: hey, levántate de donde estás muy cómodo, estás muy cómoda, pero necesito que te levantes y hagas mi voluntad. Y entonces, Dios, no quiero porque estoy cómodo, porque aquí tengo todo. ¿Por qué me voy a cambiar de ciudad si aquí tengo todo? ¿Por qué me voy a ir a Tarsis? Si aquí tengo todo, aquí estoy cómodo. Aquí tengo mis amigos, aquí tengo mi trabajo, aquí tengo la iglesia, aquí tengo todo lo que yo necesito. Dios, tú sabes que a mí me gusta el calorcito, o a mí me gusta el frío. ¿Y por qué me voy a incomodar a irme a un lugar que es contrario al que a mí me gusta? Si a mí me gusta el frío, a mí me encanta el frío, lo tengo que decir. Y cuando vivía en Chía, yo vivía feliz. Yo me baño con agua fría, en Chía. No para tonificar mi piel, sino porque me gusta, ¿sí? Y Dios me manda de regreso a Villavicencio. ¿Fue incómodo? Pues sí, no. Ahora, hoy ya estoy adaptado al calor. Ya, pues sí, después de estos meses, pues tenía que adaptarme. Pero no era lo más cómodo. Y a veces nosotros comenzamos a decir: oiga, yo no quiero hacer esto. Yo no quiero tomar esta decisión. Yo no quiero perdonar. Yo no quiero hacer presupuesto. Yo no quiero bajarme el nivel de vida que me estoy dando. Yo no quiero reconciliarme. Yo no quiero ahorrar, no quiero pagar deudas, no quiero. Pero Dios sí, porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Amén. Y la verdad es que esto puede ser una tendencia muy normal en nuestras vidas. No se sientan mal. ¿Saben por qué? Porque los pensamientos de Dios y los nuestros son diferentes. Isaías 55, ustedes saben que me encanta este versículo 55:8, Isaías 55:8. ¿Por qué? Porque este versículo me recuerda que lo que Dios quiere, a veces yo no lo quiero. Y que a veces lo que yo quiero no es lo que Dios quiere. Y que eso no está mal. Está mal es cuando yo sé lo que Dios quiere y aún así yo me voy al otro lado. Si yo sé lo que Dios quiere y aún así yo me aparto del Señor y me voy en dirección contraria a su voluntad, ese es el problema. El problema no es que lo que yo anhele sea de contrario a lo que Dios me está mostrando que es su anhelo en su corazón. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Sí estamos entendiendo? Porque a veces puede llegar el enemigo y nos sentimos culpables. Es que yo me siento culpable porque es que yo no quiero hacer esto, pero Dios me dice que lo tengo que hacer. El problema no es ese. El problema es que al final hagas lo que tú quieres y no lo que Dios quiere. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque Isaías 55:8 dice así: porque mis pensamientos, ¿qué dice? No son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. ¿Quién lo dice? El Señor. O sea, Dios es clarísimo y Él dice: yo sé, Dios nos dice claro, yo sé que tus pensamientos, que tus planes, que lo que tú esperas
no son los míos. Yo sé que mis planes, que mis pensamientos, que mis anhelos para tu vida en este momento no son los tuyos. Porque tus pensamientos y tus caminos son ¿qué? Diferentes a los míos. Es lo que Dios nos está diciendo. Tranquilos, yo sé que mis caminos son diferentes a los suyos. Pero ¿saben qué? Si ustedes siguen leyendo ahí en la palabra, dice, pero mis pensamientos son tan altos como el cielo están de la tierra. O sea, si mi plan está aquí, el plan que Dios quiere está acá. Yo no lo quiero, pero Dios sí quiere eso para mí. El tema es que a veces nos conformamos con esto. Y Dios dice, pero yo no quiero eso para ti, yo quiero algo más. Yo quiero algo que es mejor. Sí, yo sé que tú quieres algo mejor para mí, Dios, pero yo no quiero. Pero Dios sí. Y muchas veces vivimos con esa lucha, ¿no? De estar en contra, ¿no es cierto? De mantenernos en, Dios, yo no quiero esto que estoy viviendo. Y dice, pero yo sí quiero, porque es importante para ti, porque es necesario, porque es donde yo te quiero. Jonás ni siquiera se quedó donde estaba, sino que se fue más lejos. Él no quería ir a Nínive, él no quería ir, pero Dios sí quería que él fuera. Y cuando nosotros nos mantenemos en que yo no quiero hacer lo que Dios sí quiere que yo haga, eso trae un costo. Y hoy vamos a enumerar apenas 3 costos, ¿no es cierto? Pero Dios seguro te mostrará más ahí de costos de no hacer lo que Dios quiere. Lo primero es que cuando Dios me dice algo y yo no quiero, pero Él sí, hay un costo financiero. Hay un costo financiero. El costo de no seguir el plan de Dios tiene un costo financiero. Siempre. Siempre que Dios me dice algo y yo huyo en dirección contraria, hay un costo en mis finanzas. ¿Sabían eso? Siempre hay un golpe. Porque las decisiones que yo tomo siempre van a tener que generar un costo. Siempre generan un costo financiero. El pasaje que tuvo que pagar Jonás, ¿no es cierto?, en dirección contraria para irse a Tarsis, no fue un regalo, ¿o sí? No, o sea, nadie se subía gratis en un barco. Hay gente que se sube gratis a Transmilenio, pero esos son colados. Sí, son colados, eso no es del Señor. No, ahí no dice que él se coló, no dice que no, él agarró y se fue en un barco. ¿Y saben qué tuvo que hacer para subirse a ese barco e irse en dirección a Tarsis? Tuvo que pagar. Cuando nosotros nos vamos en dirección contraria a lo que Dios quiere, hay un costo financiero en nuestras vidas. Y no lo paga el Señor. Porque cuando nosotros hacemos su voluntad de Dios, Él provee todo. Amén. Pero cuando hacemos nuestra voluntad, ¿a quién termina pagando? Nosotros. Entonces hay un costo financiero. Hay un costo también en tiempo. Cuando nosotros decidimos no seguir a Dios. Hay un costo en tiempo, hay un tiempo que se pierde. O sea, Jonás se sube al barco donde tiene que pagar, entonces hay un costo financiero, pero además el tiempo es un bien no renovable. De hecho, a ti en tu trabajo por lo que más te pagan es por tu tiempo. ¿Sí? No te pagan tanto por tus talentos, te pagan por tu tiempo. Porque el tiempo es algo que nosotros no podemos, ¿no es cierto?, renovar. El tiempo es algo que es único. Y el tiempo en vez de agarrar para Nínive y agarrar para Tarsis, fue un tiempo que se perdió. Fue un tiempo que le costó a Jonás. Y cuando Dios te dice, ve en esta dirección, y tú dices, no, Dios, yo no quiero, pero Dios sí quiere, ¿sabes qué? Eso te va a costar tiempo. Te va a costar tiempo en tu trabajo, te va a costar tiempo en tu familia, te va a costar tiempo en tu ministerio, te va a costar tiempo en ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Porque las promesas de Dios son sí, amén en Cristo Jesús, amén. Pero a veces nosotros le metemos más tiempo de lo que necesitamos. El pueblo de Dios, cuando estaba en el desierto, estuvo enfrente de la tierra prometida. No es que ellos estuvieron perdidos 40 años. ¿Ustedes habían pensado esto?
¿Ustedes pensaron que ellos estuvieron dando vueltas en el desierto perdidos a ver dónde era que era la tierra prometida? No, ellos no estuvieron perdidos, porque antes de esos 40 años mandaron 12 espías. 10 de esos espías llegaron desanimados, 2 llegaron diciendo hay que conquistar, pero los 10 fueron más influyentes que los otros 2, y entonces el pueblo decidió creer en el temor y no en la fe en el Señor. ¿Y saben cuál fue la consecuencia? Que toda esa generación que siguió a los 10 no entró a la tierra prometida, pero sí vivió 40 años en el desierto. Perdieron tiempo. La tierra prometida, la conquista de la tierra prometida pudo haber comenzado 40 años antes, porque el pueblo no estuvo perdido en el desierto, el pueblo estuvo divagando en el desierto. El pueblo no estaba perdido, la tierra prometida sabían dónde estaba, pero no podían entrar en ella por temor. Y porque Dios les dijo, entonces no van a entrar, con ese corazón temorizado, no van a entrar. Van a entrar los 2 que sí creyeron, esos 2 van a entrar, de resto solamente los jóvenes. Por eso Dios nos dice que seamos como niños, ¿sí o no, Samuel? Entonces hay un costo en el tiempo cuando yo decido no seguir la voluntad de Dios. Y también hay un costo muy alto, y es la paz. Cuando yo decido no seguir porque no quiero, aunque Dios sí, hay un costo, y es la paz. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios quiere, así tú no quieras. Y eso no te va a dejar vivir en paz. Eso no te va a dejar estar tranquilo. Cuando te vas a acostar a dormir, tú vas a saber que no estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando estás acostado en la cama equivocada, con la persona equivocada, en el tiempo equivocado, Dios te va a decir, ahí no vas a dormir tranquilo. Pero si es la persona que amo, sí, pero no es la que yo quiero. ¿Estamos entendiendo? Cuando estés manejando el carro que tú quieres, pero no el que Dios quiere, no vas a tener paz, porque cada mes te vas a estar colgando en las cuotas, porque Dios te dijo, ese no es el carro. Yo sé, pero ¿y te va a costar qué? La paz, porque cada mes vas a estar, ¿y ahora cómo pago la cuota? No, y ahora es que mantenimiento, ¿no? Que hay que pagar impuestos, que el SOAT, que la revisión, que no. Y Dios dice, pero es que te fuiste para Tarsis. Yo te dije que tenías que ir ¿a dónde? A Nínive. Ay, Dios, ¿será que mi novio me está poniendo los cachos o no? Y Dios te dijo, pues si te metiste fue con Tarsis, yo te dije que te cuadraras con Nínive. Vas a perder la paz porque te metiste con un man o con una niña que no ama a Dios, que no teme al Señor, y entonces, ¿eso qué te va a generar a ti como novio o como novia? Pues inseguridad, porque dices, ¿será que sí? ¿Será que se fue? ¿Será que en el viaje que tiene va a ser fiel o no va a ser fiel? Porque te metiste fue con Tarsis. ¿Estamos entendiendo? ¿Solteros? ¿Hay solteros aquí en el cuarto, en la habitación? ¿Hay solteros, sí o no? ¿Sí hay solteros? Levanten la mano. A ver, solteras, levanten la mano a las solteras. Solteros, echen ojo. No, mentira. Solteros, pilas. Casados, cerrados los ojos. Entonces, cuando yo no quiero, pero Dios sí, y yo me mantengo en lo que no quiero, hay un costo muy alto, y es en la paz. Porque el plan de Dios trae paz, su voluntad trae paz, pero andar alejados de Él no me deja tranquilo. No vas a poder dormir tranquilo. ¿Y saben qué? Jonás pagó ese precio también. O sea, Jonás, que pagó un precio primero, ¿no? Financiero, porque tuvo que sacar de su bolsillo y pagar un tiquete solo de ida para Tarsis. Perdió tiempo porque tuvo que estar en el barco. No era como hoy que uno agarra un avión
y como nunca habíamos ido a Cartagena, Villavicencio, Bogotá, Villavicencio, Cartagena en avión, y entonces llegamos ese día a Cartagena y Ana Paula me dijo, ¿ya llegamos, papi? Yo, sí, mi amor. Wow, ¿tan rápido? ¿El mismo día? Yo, sí, ya llegamos. Porque como teníamos que ir a Bogotá, hacer allá, y esta vez habíamos, gracias a Dios, hace unos meses, como en septiembre, habíamos comprado pasajes. Entonces estaba súper bien y dijimos, no, eso, ir hasta Bogotá y eso, vámonos directo. Pero esa época no era así. Era en barco. Era demorado, entonces había un costo de tiempo. Pero también había un costo en su paz. Le costó muy caro, porque ¿saben qué? El peor viaje de Jonás de su vida fue ese. El peor. Fue tan malo que apenas saliendo, cuando llevan saliendo, comenzó una tormenta tan fuerte que los marinos estaban asustados y estaban diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y para dónde agarramos? ¿Y a qué Dios le oramos? Y de pronto Jonás, que no tenía paz en su corazón, porque él sabía que no quería, pero Dios sí. Él no quería ir a Nínive, pero Dios sí quería que se fuera para Nínive. Y entonces en su corazón no había paz. Y eso se veía reflejado en la tormenta que estaba enfrentando. Era una tormenta, literalmente. Ahí está en la palabra. Ellos van en el barco y comienza una tormenta. No sé qué tormenta tengas en tu vida, pero pregúntale a Dios, ¿es porque estoy haciendo lo que yo quiero y no lo que tú quieres? Y Jonás se da cuenta de eso y le dice a toda la tripulación, tranquilos muchachos, no se asusten, que yo sé qué es lo que Dios quiere. Y entonces hace un concurso de clavados y se manda, ¿sí? Y se manda del barco, y no es cual, o sea, ojo con esto. Yo nunca he estado en un crucero. ¿Alguien ha estado en un crucero acá? ¿Y han visto cómo es alta mar? O sea, las olas es una cosa impresionante. Yo no he estado en alta mar, pero sí he estado, digamos que bien adentro, y sé que las olas entre más adentro cada vez son más grandes. Y estos barcos que son como edificios literalmente flotantes, las olas se ven pequeñas, pero no es porque las olas sean pequeñas, es porque esos son edificios literalmente gigantes. Pero las olas son gigantes. Alta mar es una cosa muy fuerte. O sea, ponerse a nadar allá es literalmente imposible, es una locura. ¿Y saben qué hace? Salta. Porque cuando tú no quieres, pero Dios sí, vas a tener que pagar un costo en tu paz. ¿Estamos entendiendo eso, iglesia? Ahora, el plan de Dios. Porque estamos hablando del qué pasa, qué tengo que pagar yo para vivir no queriendo. Pero ¿qué pasa con el plan de Dios? Cuando vivimos el plan de Dios, hay algo que es bien importante, y es que el plan de Dios siempre se cumple. Es decir, tú agarras el plan de Dios así tú no quieras, pero lo que Dios te dijo va a suceder. Amén. Salmo 138, versículo 8, dice lo siguiente. Salmo 138, 8 dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Amén. Pensé que se iban a alegrar. Voy a leerlo otra vez y se alegran, ¿listo? No sea actuado, sea natural, ¿listo? Pero el Señor cumplirá en mí su propósito. ¡Eh! Denle un aplauso al Señor, celébralo. Yo creo que después de la salvación, esa es como la mejor noticia que le puedes decir a uno es, la mejor noticia es, Dios te perdona, eres salvo. Amén. Por eso estamos aquí. Pero la segunda es, y la voluntad de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Siempre. Dice, tu gran amor, Señor, perdura ¿para cuándo? Para siempre. No abandones las obras de tus manos. Y el Señor no los va a abandonar. Amén. El que comenzó tan buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Entonces, aunque yo no quiera, pero Dios sí, es algo que me tiene que dar paz. Porque aunque yo no quiera ir en ese camino, sé que las promesas y el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. Y se va a cumplir siempre. Y eso tiene una ventaja bien importante. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios es buena,
es agradable y es perfecta. Porque los planes de Dios ¿son qué? Son de bienestar y no de calamidad. Porque sus pensamientos y sus caminos son ¿qué? Más altos que los míos. Entonces yo digo, está bien Dios, yo no quiero, pero tú sí. Y como tú sí quieres, entonces sé que tu voluntad sí se va a cumplir en mi vida. Amén. Y que tu voluntad es mejor que la mía. Amén. Lo segundo del plan de Dios es que el plan de Dios me libra de peligros. El plan de Dios me libra del peligro. Siempre. Jonás, si hubiera hecho la voluntad de Dios, no se mete en la tormenta. ¿Por qué termina Jonás metido en una tormenta? Porque se alejó del Señor. Pero cuando yo camino en los planes de Dios, me alejo de la tormenta. Acuérdense que la tormenta estaba ¿en dónde? ¿En dirección a dónde? A Tarsis. Y Tarsis estaba en dirección contraria a Nínive. O sea que si él agarra para Nínive, no agarra la tormenta. Dios me libra del peligro. Su voluntad, aunque tú no la quieras, te va a librar. Dios, pero yo no me quiero casar. Pero si no estás casado, vas a correr peligro. Dios, yo no quiero esto. No quiero ir en esa dirección. Pero te va a librar de peligro. Dios, yo no quiero guardarme hasta el matrimonio, yo ya quiero tener relaciones. Pero guardarte te va a librar de muchos dolores de cabeza. Amén. Proverbios 22:3 dice lo siguiente, y me encanta este versículo que está en dos versículos, en dos pasajes de la Biblia. O sea, es como Dios diciendo, ojo con esto, ¿sí? Está en Proverbios 22:3, que es el que vamos a leer, pero también está el 27:12. Y en Proverbios 22:3 o el 27:12, cualquiera de los dos, dice lo siguiente: el prudente ve el peligro y busca ¿qué? Refugio. ¿Y cuál es el refugio del prudente? Dios, ¿no es cierto? El inexperto, en cambio, ¿qué dice? Sigue adelante y sufre las consecuencias. Cuando tú vas en dirección al peligro, Dios te va a mostrar y te va a decir, pilas. Y entonces yo busco refugio ¿en dónde? En Dios. ¿Y qué pasa? ¿Me libro de qué? De las consecuencias del peligro. Pero cuando yo no escucho y soy necio y sigo adelante, entonces sufro las consecuencias. La voluntad de Dios me libra del peligro. Amén. Hay peligros con Dios también. Espera, quiero decir esto. Hay peligros cuando vamos por nuestros caminos. ¿Es claro? ¿Sí o no? Él se fue en camino a Tarsis, Jonás, ¿no es cierto? Y había un peligro. Cuando vamos en el camino de Dios, también va a haber peligros. Pilas con esto. No es que no vaya a haber peligros, pero el Señor los libra a él. Había un peligro. ¿Saben qué pasaba donde Jonás llegara a Nínive y dijera esto? ¿Saben qué peligro había? Que el rey dijera, mátenlo. ¿No han pensado en eso tampoco? O sea, este es un judío, viene aquí a esta ciudad, que somos súper paganos, y nos viene aquí a decir que somos malvados. No, agarran a ese tipo y mátenlo. Fácil, ¿no podía haber pasado eso? Allá en esa época no existía procuraduría ni personería. En esa época no existía nada, eso era, no me gustó, chao. Había un peligro, pero con Dios nos libra de ese peligro. Amén. ¿Hay peligros en hacer la voluntad de Dios? Pues claro que hay peligros en hacer la voluntad de Dios. Pregúntenle a Pedro, para que sepan cómo murió. Pregúntenle a Pablo, cuántas veces estuvo en la cárcel, cuántas veces, una vez lo sacaron de una ciudad, porque pensaron que estaba muerto de la golpiza que le habían dado. ¿Hay peligro? Hay peligro, pero Dios nos libra. Amén. Y lo tercero, que es muy, muy importante, tal vez lo más importante, es que el plan de Dios trae salvación. Jonás capítulo 3, versículo 10. Pero quiero que leamos desde el versículo 6. Va a aparecer en pantalla el versículo 10, pero quiero que leamos desde el versículo 6. Porque cuando vemos el versículo 10 dice lo siguiente:
al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Pero si leemos desde el versículo 6, entendemos bien lo que está pasando acá, porque el versículo 6 dice lo siguiente: cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ovejas ni vacas, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Entonces, hay dos partes aquí. El versículo 10 que leíamos al comienzo, y está esta parte que leíamos del 6 al 9. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Jonás pasó por la tormenta, es arrojado, prácticamente se arroja al mar, lo traga ese pez gigante que lo lleva y lo bota ¿en dónde? Nínive, porque cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios paga. El pasaje de donde estaba hasta Nínive no tuvo que pagar nada. Claro, no iba en primera clase. Iba cómodo, sí, porque era el único pasajero, pero ¿dónde lo arroja el pez? Enfrente de Nínive, ¿sí? Cuando tú haces la voluntad de Dios, este es un extra, Dios paga. Amén. Dios paga. Amén. Dios, ¿dónde quieres que yo estudie? Donde Él quiera que tú estudies, Dios va a pagar. Amén. Uy, Dios, pero eso es muy caro. Pero si Dios quiere, Dios va a pagar. De verdad. Dios, yo no quiero ir allá porque es muy caro. Pero si Dios quiere, Dios va a pagar. ¿Sí les anima eso? A mí sí. Y lo he visto muchas veces. Uf, de verdad. Muchos estudiantes al final terminan estudiando donde Dios quería. Amén. Y eso le pasa a Jonás. Él termina en Nínive, no tuvo que pagar ni un solo peso, porque el que pagó el pasaje fue el Señor. Pero cuando él llega a Nínive, él predica. Él da el mensaje que le había dicho el Señor que dijera. Y lo que es muy lindo es la reacción del rey. Porque en vez de ponerse bravo, en vez de ofenderse, cae en arrepentimiento, cae en cuenta de su pecado y el de su pueblo y dice: arrepintámonos. Y le da una orden ¿a quién? A todo el pueblo, incluyendo el ganado. Les dicen: ¿saben qué? Vamos a ayunar y vamos a orar y vamos a arrepentirnos, vamos a parar de ser tramposos, de ser mentirosos, de ser inmorales, de ser avaros, vamos a parar de ser una mala nación y vamos a obedecer al Señor. A ver si con nuestro arrepentimiento el Señor cambia de parecer. Y la respuesta está en el versículo 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Pues bien, Nínive pudo haber sido la tercera. Pero ¿saben qué? Gracias al mensaje de salvación que llevó Jonás a este pueblo, el pueblo se arrepintió y se salvó. Lo que hizo Jonás, lo que hizo Dios a través de Jonás, llevándolo a Nínive a que predicara en contra de sus obras, fue llevar la salvación de muchas personas. Porque desde el rey hasta el más humilde de sus súbditos, ¿saben qué? Se salvó. Cuando tú sigues la voluntad de Dios, cuando así tú no quieras, pero haces lo que Dios sí quiere, ¿sabes qué va a pasar? Vas a salvar la vida de mucha gente, comenzando por la tuya. Entonces, no sigas peleando con Dios. Aunque tú no quieras, síguelo. Obedece su voluntad. Si Él quiere que te quedes, quédate. Si Él quiere que te vayas, viaja. Si Él quiere que tengas hijos, tenlos. Si Él quiere que pidas perdón, pide perdón.
Si Él quiere que perdones, perdona. Pero no luches con su voluntad. Porque en su voluntad va a haber salvación para mucha gente. Amén. Mucha gente es salvada cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Amén. No solamente para unos, todos nosotros. Tu obediencia va a salvar la vida de mucha gente. Así que no sigamos haciendo berrinche y yo no quiero. Porque si Dios sí quiere, solo obedece. Amén. Porque en su obediencia va a haber salvación. Señor, hoy te damos gracias por este día. Y gracias por tu palabra que es la verdad y por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Señor, hoy te pedimos que nos guíes a tu verdad. Dios, sabemos que a veces no queremos escuchar tu verdad porque va en contra de nuestros planes, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestra comodidad, Dios, de lo que nosotros manejamos, Dios mío. Pero sabemos, Dios, que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta, que tu voluntad siempre se cumple, que tu propósito se cumple en mí. Señor, yo sé que tú pagas todo lo necesario para que tu voluntad se cumpla, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tú eres el dueño del oro y de la plata. Perdónanos, Dios, porque tal vez hemos gastado y desperdiciado mucho dinero queriendo hacer nuestra voluntad, cuando tú estás esperando pagar para hacer la tuya en nuestras vidas. Señor, gracias, porque en ti encontramos paz, porque tu palabra, tu voluntad da paz a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú nos permites aprovechar el tiempo al máximo. Y gracias, Dios, porque tú nos libras de todo peligro, Señor. Sabemos que cuando hacemos tu voluntad hay riesgos, Dios. Si no hubiera riesgos no sería necesaria la fe. Pero sabemos, Dios, que aunque vengan peligros, que aunque haya riesgos, si estamos haciendo tu voluntad, tú nos librarás siempre de todo mal. Y que al final, Dios, veremos tu salvación para nosotros, para nuestra casa y para nuestra ciudad. Gracias, Dios, por eso. Permítenos ser un instrumento de salvación en tus manos. Guíanos a tu bondad, a tu verdad, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes. Perdónanos, Dios, por los momentos en que hemos ido en dirección contraria a tu plan y nos hemos alejado de ti. Hemos sufrido las consecuencias, Dios. Hoy nos arrepentimos y nos encomendamos a ti porque queremos caminar en ti, en tu voluntad, hacia tu plan. Aunque no queramos muchas veces, hoy nos rendimos a ti y te damos gracias porque sabemos que tu plan es más alto que el nuestro, que es mejor, Señor, mucho mejor. Te amamos y te damos gracias y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Así que dale un aplauso ahí al Señor.